Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas ACA. En este video vamos a tratar el tema de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de primer grado con una incógnita. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. La diferencia de los cuadrados de dos números enteros consecutivos es 31. Hallar los números. Como de costumbre, en el planteamiento de este tipo de problemas, asignamos a lo desconocido un símbolo. Ese símbolo normalmente es una letra. Y por comodidad, por costumbre, utilizamos la letra X, pero puede ser cualquier letra. A esta letra también le llamamos variable o incógnita. En este caso desconocemos dos cantidades. Es decir, los dos números que al elevarlos al cuadrado y realizar la suma con estos cuadrados, la diferencia, perdón, con estos cuadrados, obtengamos 31. Vamos a iniciar por asignar la incógnita al número menor. Les hemos llamado, para efecto de referirnos a ellos, número menor y número mayor. Enseguida, a partir de la relación que nos dice que son dos números enteros consecutivos, vamos a partir del menor a establecer el número mayor. Hay que recordar que números enteros consecutivos son dos números entre los que hay una diferencia de 1. Ejemplos de números enteros consecutivos: el 4 y el 5, el 9 y el 10, el 13 y el 14, el 88 y el 89, y así sucesivamente. Es decir, entre el primer número y el segundo hay una diferencia de 1. Por lo tanto, si el primer número es X, el segundo necesariamente, el mayor necesariamente será X más 1. Ahora bien, queremos obtener el cuadrado de cada uno de ellos. El cuadrado del menor. Si el menor es X, su cuadrado es X cuadrada. Si el mayor es X más 1, su cuadrado es el cuadrado de X más 1. Y desarrollamos este cuadrado. El cuadrado del primer término, X cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, 2X por 1, 2X, más el cuadrado del segundo término, 1. Y ya tenemos expresados algebraicamente el número menor, el número mayor, el cuadrado del número menor y el cuadrado del número mayor. Y a continuación nos dicen que la diferencia de los cuadrados es 31. Es decir, si al mayor le restamos el menor, ¿quién es el mayor? X cuadrada más 2X más 1. Y el menor es X cuadrada menos X cuadrada, y esto nos da 31. Y esa es la ecuación que plantea el problema y que por lo tanto resuelve totalmente este problema. Vamos a resolver dicha ecuación. Reducimos términos semejantes. X cuadrada con menos X cuadrada se anula y nos queda por lo tanto 2X más 1 igual a 31. A continuación transponemos el 1 hacia el lado derecho, puesto que está sumando en el lado izquierdo, pasa restando. Y nos queda por lo tanto que 2X es igual a 30. Enseguida transponemos el 2, que es un factor de X, es decir, está multiplicándola, lo transponemos hacia el segundo miembro dividiendo, por lo que X es igual a 30 entre 2, 15. Y si X es igual a 15, esto quiere decir que el número menor es 15, el número mayor por lo tanto es 15 más 1 igual a 16. Y todo indica que tenemos ya la solución a nuestro problema. Los dos números enteros consecutivos cuya diferencia de cuadrados es 31 son 15 y 16. Para confirmar que nuestro resultado es correcto, vamos a elevar cada uno de ellos al cuadrado. 15 al cuadrado igual a 225. 16 al cuadrado igual a 256. Y a continuación vamos a obtener la diferencia de estos cuadrados. 256 menos 225, en efecto, es igual a 31. Razón por la que
podemos asegurar que nuestro planteamiento y nuestro resultado como consecuencia son correctos. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Si nuestro material te está resultando útil, suscríbete a nuestro canal. Dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la dejes en un comentario. Hasta la próxima.